Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por estar aquí en este evento que nos llena de mucha emoción hoy día del idioma y del libro. Qué mejor para conmemorar este día que tener al profesor Martín Krause presentando su más reciente publicación, Borges y la economía, donde hace un paseo de la literatura de Jorge Luis Borges, ese excelente, admirado escritor, y pues el fuerte del profesor Krause, que es la economía. Ya tuvimos en CEDICE y en alianza con la Fundación Libertad y Progreso, que también estamos haciendo este encuentro, el curso que fue divino, espectacular, sobre este libro. Y ahora, bueno, vamos a tener de la mano al profesor Krause, que ya Andrea Rondón lo va a presentar como debe ser, pero para nosotros es un privilegio y un gusto, y esperamos pronto tener el libro aquí en Venezuela para compartirlo y diseminarlo con todos los interesados. Gracias, y Andrea, pues te paso la palabra. Gracias, Rocío, gracias a la oportunidad para presentar este libro, porque liberalismo y literatura es algo en lo que siempre ha trabajado el profesor Krause, y como bien dices, qué mejor que hacerlo hoy, Día del Libro y Día del Idioma. El profesor, bueno, ya muy conocido, economista, doctor, es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor invitado también en la Universidad Francisco Marroquín, y tiene una larga lista o largo trabajo, sobre todo en materia de liberalismo y literatura, que es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. La economía explicada a mis hijos es un perfecto ejemplo de lo que les estoy hablando, de cómo a través de libros infantiles, El Principito, por decir algo, puede aprenderse sobre derechos de propiedad u otros cuentos que ayudan a entender y adentrarnos en temas que para algunos pueden ser complejos, como la acción humana, orden espontáneo y temas propios de la Escuela Austríaca de Economía. El profesor hace un ensayo o un ejercicio intelectual de hacer o tomar estas teorías, estas lecciones de economía a partir de la literatura fantástica de Jorge Luis Borges. Nosotros desde el liberalismo siempre hablamos desde autores como Mario Vargas Llosa, a quien nosotros aquí en Venezuela le tenemos muy agradecido todo su trabajo y su labor de denuncia por el caso de Venezuela, Octavio Paz, pero casi nunca hablamos de Jorge Luis Borges. Entonces esta es una tarde que se la vamos a dedicar a Jorge Luis Borges y al libro que estamos presentando, Borges y la economía, publicado por Unión Editorial Argentina y que pronto vamos a traer aquí a Venezuela el físico. Entonces, profesor, bienvenido y tiene ahorita el espacio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y como sabes, para mí es un placer dos cosas. Para mí es un placer poder hacer algo con CEDICE y con todos los que estén allí mirando y escuchando en Venezuela, o bueno, pueden estar también en otros lugares, pero particularmente para todos los que están en Venezuela. Y luego, por supuesto, un placer también hacerlo con CEDICE y hablar de Borges, ¿no? Que es mi debilidad, digamos, literaria. Bueno, en fin, voy a dedicar unos minutos para contar brevemente cuál es el motivo del libro y algo respecto a su contenido. Lo cierto es que Borges nunca escribió nada ni opinó respecto a temas de economía. ¿Sí? El libro se llama Borges y la economía, pero Borges nunca dijo nada. Y les puedo asegurar que en el caso de Borges no solamente están todos sus textos publicados, sino que además hay toda una serie de libros, que son muchos, con entrevistas a Borges, porque la verdad que él, además de ser un excelente escritor, era muy bueno en el diálogo y la conversación. Entonces todos los periodistas querían entrevistarlo, porque además, como no tenía ningún pelo en la lengua, se imaginaban que iba a decir algo que iba a causar algún tipo de sensación, ¿no? Y efectivamente eso muchas veces ocurría. Entonces hay muchas entrevistas publicadas. Bueno, yo lo que he hecho es, bueno, por un lado, por supuesto, leer y revisar toda
la literatura publicada por él, tiene además muchos textos en colaboración con otros autores y también las entrevistas. Bueno, lo cierto es que en el conjunto de todas estas cosas, nunca he encontrado una referencia hacia algún tema o que Borges escribiera sobre economía, e incluso tampoco en las entrevistas, lo cual es raro, porque las entrevistas en general, el periodista buscaba hacerle preguntas sobre temas coyunturales. Y bueno, Borges vivía en los mismos problemas económicos que hemos sufrido todos los argentinos durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pero lo cierto es que aún así es muy difícil encontrar alguna referencia de Borges en tema económico. Sin embargo, y ahí viene donde surgió mi interés para desarrollar este libro, sin embargo, lo que ocurre es que la economía en realidad es el estudio de la acción humana, de cómo las personas, digamos, actuamos para resolver esa situación básica de escasez en la que vivimos. Y dada esa circunstancia, entonces no es de extrañar de que incluso de que uno encuentre elementos de economía y algunas cuestiones que reflejan algunas leyes fundamentales de la economía, que uno lo encuentre en la literatura. Desde ya no sería raro de que eso aparezca en textos que hacen referencia a la vida cotidiana, pero además aparecen en esta literatura que es literatura fantástica, es decir, que habla de mundos imaginarios, de personajes de todo tipo. Entonces lo que a mí me atrajo para hacer el libro es esta cosa de buscar elementos de economía, incluso en textos tan extraordinarios como los de la literatura fantástica, tanto sea en prosa como en poesía. Bueno, debo decir que obviamente, efectivamente, ahí están, ahí encontré. Borges nunca, como dije, nunca tuvo la intención de decir algo que tuviera que ver con la economía, pero él reflejaba distintos tipos de acciones que inevitablemente tienen un contenido económico. Entonces, lo que hice fue rastrearlas, digamos, coleccionarlas de una forma, ordenarlas, y luego introducir conceptos fundamentales de la economía en base a esas referencias que surgen tanto sea en sus textos como en sus entrevistas, ¿no? La primera parte del texto, además, es una continuación, digamos, de algo que siempre me ha interesado respecto de Borges, que es su filosofía política. Borges estuvo siempre, más allá, digo, de las posiciones políticas que tuviera respecto a determinados gobiernos o cuestiones coyunturales. Lo cierto es que él siempre tuvo una filosofía política que hoy podríamos perfectamente llamar libertaria, ¿cierto? Es decir, él lo decía textualmente, pensaba que lo fundamental era, lo más importante en la sociedad era el individuo, y que el principal enemigo de la libertad individual era lo que él llamaba la gradual intromisión del Estado en los asuntos del individuo. Entonces lo vamos a encontrar, es más, lo vamos a encontrar a Borges declarándose específicamente anarquista, en el sentido de, pero usaba la palabra en un sentido ahora más bien relacionado con la idea de anarquismo en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero además de un anarquismo pacífico, porque nunca favoreció ningún tipo de acto violento, digamos, como a veces algunos anarquistas podían hacer. Pero efectivamente, él pensaba entonces que, bueno, que ese era el principal problema, y además era interesante también porque imaginaba que en el futuro iba a haber un mundo en el cual probablemente el Estado iría a desaparecer. Esto era algo que le había presentado muchas veces su padre, y él lo menciona, que su padre
iba caminando con él, y cuando pasaban por los edificios públicos y se veían las banderas, etc., el padre le decía, Jorge Luis, mira eso muy bien, porque todo eso va a desaparecer. Él además era muy poco, obviamente que quería a la Argentina, y quería sobre todo a la ciudad de Buenos Aires, donde vivió gran parte de su vida, pero siempre tuvo un alma cosmopolita, es decir, era muy contrario al nacionalismo, y entonces entendía que era un ciudadano del mundo, y se puede ver en todos sus textos que hace permanente referencia a personajes que él mezcla, a un uruguayo con un israelí, con un francés y un árabe, en fin, en las historias permanentemente hace ese juego cosmopolita. Él entendía que la literatura argentina no debía dedicarse a tratar temas argentinos, sino que desde aquí tenía que ser parte de la literatura universal. Bueno, así que esos elementos lo hacen a Borges muy cercano, digamos, como hoy podríamos definirlo como libertario. Pero luego de eso, el resto del texto, lo que hago es buscar casos, referencias de los textos en prosa o en verso, de poemas, que de pronto disparan temas y cuestiones económicas, ¿no? Bueno, y así hay muchos. Voy desarrollando, para contar nada más un caso, por ejemplo, en cierta forma, de cuál es la estructura del libro. Hay un cuento bastante conocido de Borges que se llama Emma Sunz. Emma Sunz era una joven de familia judía, su padre trabajaba en una fábrica, y en esa fábrica parece que el dueño se había quedado con un cierto dinero, pero para ocultar eso le echa la culpa al padre de Emma. Y al padre lo humillan, entonces no solamente termina perdiendo su empleo, sino que también su honor. Y ella planea una venganza. Y entonces la venganza que planea es que se va a los barrios portuarios de Buenos Aires, y ahí se vende como prostituta, digamos, a un marinero que había llegado en un barco del exterior. Y luego, cuando sale, digamos, con el objetivo, luego, fíjense, su venganza era mostrar que había sido luego violada por aquel que había culpado a su padre, ¿no? Su venganza era endilgarle, digamos, esa violación. Pero nada, como una anécdota nada más, ella sale de la habitación en la cual está con el marinero y dice una frase simplemente: se tomó un Lacroze. Y claro, yo creo que tal vez mucha gente simplemente lee eso y sigue leyendo, porque el cuento es muy interesante y eso no tiene nada que ver con el desarrollo del cuento. Pero el punto que a mí me llamó mucho la atención, porque precisamente Lacroze era un emprendedor aquí en Buenos Aires de los tranvías, quien a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, junto con otros empresarios, empezaron a desarrollar el tranvía en la ciudad de Buenos Aires, en un desarrollo que era absolutamente un ejemplo, digamos, del desarrollo de una empresa privada innovadora que trae una nueva tecnología y que cambia, digamos, la ciudad, ofreciendo servicios de transporte muchísimo más baratos, muchísimo más rápidos, más seguros, etc. Una historia notable que llevó a Buenos Aires a tener una de las redes de tranvías más extensa del mundo allá por el año 1920, digamos. Entonces, claro, el hecho de que el cuento mencionado esto me hace a mí desarrollar, bueno, un poco la historia de eso, el papel del emprendedor, y bueno, de ahí es como luego avanzo, digamos, en el análisis, pero tomando, como ven acá, simplemente una pequeña frase, tal vez, de uno de los textos. Y así en otras cosas. A veces las referencias son obviamente más amplias, ¿no es cierto? Son más largas. Pero eso es básicamente el contenido del libro, en lo cual voy jugando, digamos, con ese tipo de referencias, ¿no? No sé, puede haber otras en las cuales él además
en cuanto a la economía, Borges era muy individualista, y entonces eso hace referencia, para él lo único que existía era el individuo. Además solía decir que la muchedumbre es algo ficticio, y tiene incluso un poema sobre eso, o varios, que hace referencia a que hay un solo individuo, digamos, y eso tiene mucho que ver con la metodología de la ciencia económica, porque nosotros llamamos eso en la economía el individualismo metodológico, es decir, que comenzamos analizando las acciones de los individuos, de las personas, para luego, en todo caso, ir agregando y hablar de los consumidores o los ahorristas, etc. Pero la clave es el individuo. Y Borges era muy enfático en que solamente, decía, existe el individuo, lo demás es como una ficción. Digamos, los grupos son como una ficción en el sentido de que todos nosotros, por ejemplo, somos miembros de enorme cantidad de grupos distintos, pero individuos hay, cada uno de nosotros es uno solo, ¿no? Y eso es una cuestión metodológica básica de la economía que está muy presente en Borges, ¿no? Bueno, y a partir de allí, bueno, cantidad de cosas, por ejemplo, cómo podía él ver el progreso que se estaba dando en Buenos Aires ahí a principios del siglo XX. Él cuenta inevitablemente en esos textos lo que estaba ocurriendo en ese momento, o por lo menos hace referencia a lo que estaba ocurriendo en ese momento en la ciudad, que empezaba a llenarse de inmigrantes que llegaban principalmente de Europa, y desarrollaban nuevos barrios, y que iban generando una cultura que en buena medida es la cultura que distingue a los argentinos hoy. Es la cultura del tango, del fútbol, de los amigos. Eso típicamente empieza a gestarse ahí en esa mezcla de nacionalidades que conformaban lo que era Buenos Aires de principio de siglo. Y hay mucha referencia entonces a ese momento. Bueno, en fin, uno puede encontrar después en poemas cuestiones tales como ese orden espontáneo, que es el de la mano invisible, o cuestiones relacionadas a la división del trabajo, al origen del dinero, al carácter subjetivo del valor, al papel de los emprendedores, o al problema que exista con la ausencia de propiedad, o el cumplimiento de los contratos, todas cuestiones que las regulaciones, las motivaciones que tienen los políticos. Borges era muy crítico de los políticos, era escéptico de la democracia mayoritaria, digamos, de la democracia sin límites, ¿no? A la cual iba llegando la Argentina. No a la democracia limitada, digamos, al gobierno limitado, sino a la democracia populista, diríamos. Muy crítico de la burocracia y de la política y de las acciones de los políticos, en fin, de los impuestos, etcétera, etcétera. Así que creo que eso es lo que se va desarrollando en el texto, pero terminando también, en cierta forma, con una esperanza respecto del futuro. Y si quieres, aunque no he citado nada, para terminar esta conversación, y que en todo caso hablemos nosotros, déjame aunque sea leer uno. Es un poema de Borges que creo con el cual el libro finaliza, y creo que completa una idea de optimista o de esperanza respecto del futuro, y ese poema se llama Los Justos. Está en un libro, La Cifra, que es de 1981, y dice así: un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho,
el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Bueno, ahí estoy, Andrea. No quería, si no me entusiasmo con las citas y sigo sin parar. Así que adelante, cuando quieras. Muchas gracias. No, gracias, profesor. Es un buen abreboca, sobre todo para los que tampoco no conocen la obra de Borges y digamos, cada vez que hacemos actividades de este tipo, y yo ya he hecho varias con usted cuando ha tenido oportunidad de venir a Caracas, siempre preguntan, pero Borges y el liberalismo, si Borges hablaba o su obra básicamente era literatura fantástica, pero como usted siempre ha dicho, digamos, es que el ejercicio intelectual o el ejercicio que hay que hacer es de parte de uno de rescatar en cada una de esas ficciones esas lecciones de economía. Por ejemplo, la Biblioteca de Babel, que es una biblioteca infinita de libros y te lleva a asociarlo a un concepto muy importante que es el de la escasez, ¿no? Por ejemplo, otro tema que le quisiera preguntar, ya que está hablando de la filosofía política de Borges, entre liberal clásico y anarquista o anarcocapitalista, a mí me gusta mucho, sobre todo el libro de Arena, porque hay dos cuentos allí que pudiéramos ver más esa parte anarquista de Borges con el Congreso, que creo que es una fuerte crítica al principio de representación. Prácticamente Borges nos está diciendo es imposible el principio, la representación de todos y cada uno de los individuos. Y eso lo vinculo mucho con el individualismo metodológico del que está hablando, ¿no? Lo ve así, sobre todo en este libro, yo lo veo en estos cuentos, en este y Utopía de un hombre que está cansado. También lo veo esta filosofía política de Borges. Bueno, efectivamente, así es, así aparece. También aparece mucho más definida y clara, digamos, porque ahí estamos hablando de textos fantásticos, ¿no? Pero en las entrevistas aparece directamente, ¿no? Pero efectivamente, él sí, y a mí me parece que eso es algo que aquí, no sé si en otros lugares también, incomoda a muchos intelectuales o gente que está en el ámbito de la literatura, porque hay mucho intelectual aquí que es más bien de izquierda, que no puede sino admirar todo lo que Borges escribía, pero cuando se encuentra con esta visión, muchos de ellos directamente siguen de largo y ni siquiera la mencionan. No hacen ninguna referencia a cuál era la filosofía política de Borges. Pero sin embargo eso está ahí y es muy claro. No solamente aparece en el caso que tú has mencionado del Congreso, donde el argumento de todo el cuento es que se reúne un grupo de personas que son de ese tipo, como dije, ¿no? Un sueco, un paraguayo, se reúnen y quieren generar el Congreso del mundo, digamos, y entonces se plantean cómo van a ser los representantes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, habla si Nora Erfjord dice, va a estar ahí porque es noruega, o va a representar a las secretarias, o va a simplemente representar a las mujeres hermosas, basta un ingeniero para representar a todos los ingenieros. En fin, ¿cómo se haría un congreso y plantea ese problema de la representación? En otros textos, algunos cortos ensayos, él ponía el ejemplo también de que el mapa perfecto, por ejemplo, el mapa perfecto de Inglaterra tendría el tamaño de Inglaterra, obviamente, porque ese va a ser el mapa más perfecto y acercado, digamos, a la realidad, ¿no? Así que siempre jugaba también con esas ideas que le parecían divertidas y fantásticas. Hablando de esa forma que tenía Borges de jugar con esas ideas, que al final tienen como un trasfondo filosófico muy importante, hay uno en clase, no sé si le pasa a usted, uno de los temas más difíciles tal vez de transmitir a los estudiantes, por lo menos me pasa en Derecho, en el pregrado, en el doctorado, es tratar de explicar lo de la teoría evolutiva de las instituciones.
asociado también con el orden espontáneo. Entonces, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Utopía de un hombre que está cansado, porque se supone que no es por un golpe abrupto, no es por un designio humano, sino es por el desuso, una conducta reiterada en el tiempo, que por ejemplo el gobierno va a desaparecer, pero no porque sea algo deliberado en sí, sino por su desuso en el tiempo, ¿no? Y es una forma de mostrar también evolutivamente vamos hacia allá. Es una forma ingeniosa de mostrar cómo el ser humano es conducta en muchos sentidos, conductas heredadas en muchos sentidos y va tomando las mejores prácticas que más se nos acomodan, ¿no? Y este es un perfecto ejemplo, donde también además se ve esa parte anarcocapitalista de Borges, ¿no? Sí, así es. Hay esas referencias. Por ejemplo, yo encuentro un vínculo bastante directo. Por ejemplo, Adam Smith, en su famoso libro, plantea aquellos que imaginan a la sociedad como si fuera un tablero de ajedrez, en el cual hay una mano que va a ordenar las piezas. Y Adam Smith decía, esas personas que ahora llamaríamos son constructivistas o que quieren ordenar la sociedad de una forma en la cual piensan que sea la mejor o la más justa o lo que sea, dice, no consideran que en la sociedad las personas son piezas que tienen movimiento propio en ese tablero. La diferencia del ajedrez donde hay alguien que mueve la pieza. Bueno, esa orden espontáneo que plantea Adam Smith allí aparece, por ejemplo, en un poema de Borges que se llama Ajedrez, precisamente en el libro El Hacedor, donde él precisamente plantea lo que plantea es cuál es la mano detrás de la pieza, la mano que mueve la pieza, y cuál es la mano detrás de la mano esa que mueve al jugador. Dice, Dios mueve al jugador y a la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Es decir, está planteando básicamente el mismo tema del ajedrez y de la mano que mueve, solo que él lo lleva un paso más arriba y dice, ¿y cuál es la mano que mueve al jugador? Y en eso está usando el mismo caso que curiosamente usara hace 250 años Adam Smith también en su texto. Ahora haciendo una pregunta y tal vez para ir cerrando y con ocasión a este Día del Libro y Día del Idioma, mi primer libro que leí de usted y que adquirí de su autoría es Economía explicada a mis hijos. Y ya ahora Borges y la economía, donde hay un binomio perfecto entre liberalismo y literatura, que yo pienso que es una de las formas más sencillas al mismo tiempo y a través del arte que tiene su expresión en la literatura, de transmitir los principios liberales. ¿Qué lo lleva? Se ve que tiene pasión no solamente por Borges, sino por la lectura en general. ¿Cómo llega el profesor Krause a estas obras? ¿Cómo salta de escribir algo tan dogmático o de escribir desde la economía, que puede ser dogmático, y escribe estos libros? Por ejemplo, Economía explicada a mis hijos es utilizando cuentos infantiles. Y los cuentos fantásticos, la literatura fantástica de Borges. ¿Cómo es esa evolución intelectual o su evolución como escritor de ese economista dogmático a este economista que tiene una gran imaginación y hace ese ejercicio intelectual tan importante de ver en la literatura lecciones que pudiéramos de nuestra economía cotidiana? ¿Cómo hace ese brinco? Sí, bueno, debo decir que por un lado, en mi casa se leía literatura, aunque bien recuerdo decir a mi mamá que Borges era muy bueno, pero que era difícil. Yo me acuerdo que me quedó siempre eso de que era difícil. Hay mucha gente piensa que
es difícil, y la verdad que, bueno, es sofisticado, no sé cómo llamarlo, pero puede ser, pero en algún momento, además de leer otros autores, sobre todo argentinos, como Sábato, Marechal, o había leído también a muchos franceses, Hugo, por ejemplo, o alguno de los novelistas rusos, Dostoyevsky y todo eso, y entonces en un momento dije, bueno, ahora voy a encarar a Borges, y efectivamente al leerlo me fascinó ver la forma, el cuidado de las palabras, la forma en la cual escribe, me pareció algo atrapante, ¿no es cierto? Y además esa mezcla de cuestiones fantásticas con elementos filosóficos profundos también, todo eso me pareció muy, muy creativo, muy divertido, y entonces, bueno, una vez que entré con eso, ahí seguí con todo lo que hubiera escrito. Claro, ya para terminar, y le pediría unas palabras finales, con lo que acaba de decir, da en parte una respuesta a la siempre pregunta en cada una de las actividades que uno hace de este tipo, o en cada uno de los eventos que uno hace, es cómo transmites las ideas liberales. Lo ha dicho usted, en mi casa se leía. Uno piensa que la respuesta está desde la formación individual de cada uno de nosotros, y por formación no estoy hablando de formación en el sentido formal, el de cumplir toda la tarea, que sí, la universidad, la especialización, el doctorado, es mucho más allá de eso, ¿no? Porque hemos conocido muchos tecnócratas, tal vez no en el mal sentido, que se encasillan en eso, y en estos días Rojas, Ricardo Manuel Rojas decía que las personas con menos imaginación éramos los abogados y los contadores. Y es cierto, porque la literatura es lo que más desarrolla esta imaginación, y uno a veces dice, no son creativos, no son imaginativos en muchos sentidos, y es porque no leen. Entonces parte de la respuesta es esa, ¿no? Leer, y leer de todo, sin sesgo. No solamente porque estemos en un evento liberal, o porque nosotros estemos en Se dice Libertad o Libertad y Progreso, las lecturas tienen que ser liberales. Es universalidad de ideas, y a partir de allí te vas formando tu criterio, ¿no? Pero unas palabras finales justamente con ocasión a cómo difundir estas ideas, y sobre todo en el momento que estamos viviendo, ¿no? Para cerrar este Día del Libro y Día del Idioma, profesor. Sí, yo creo que la relación entre eso tiene que ver con que, digamos, el ideario liberal hace mucho énfasis y le da una importancia fundamental al libre albedrío, es decir, a la capacidad del ser humano de tomar sus propias decisiones y de dirigir su vida hacia los fines que se plantee, cualquiera sean ellos. Pero para poder ejercer ese libre albedrío, uno tiene que, en cierta forma, educarse, digamos, ¿no es cierto? Va a poder hacerlo mejor, se le van a abrir, por un lado, más caminos, más oportunidades, y va a poder desarrollar cualquiera que sean los fines y los objetivos. Es decir, va a ampliar también la cantidad de objetivos y fines que quiere alcanzar. Entonces, si se mantiene uno, digámoslo así, duramente, si uno se mantiene bruto, entonces la verdad es que tiene muchas más posibilidades de ser manipulado por otros y de ser manejado por muchos manipuladores que hay, sobre todo en la política, y terminar siendo atrapado por todo eso. En cambio, por eso todas las ideas liberales se dice que surgieron en ese periodo que se llama el iluminismo, es decir, porque es algo que te ilumina el camino que tú quieras seguir. De ahí la importancia, creo, de esa educación y de avanzar en la cultura, además de avanzar en comprender a la sociedad, en conocer de economía, de filosofía política y todo lo demás, ¿no? Bueno, mil gracias, profesor. Agradecida nuevamente desde Se dice Libertad, que además estamos haciendo esta actividad en conjunto con la Fundación Libertad y Progreso, por permitirnos presentar este libro, Borges y la economía. Seguro está que llegará aquí a Venezuela pronto y lo leeremos directamente, pero mientras
está esta actividad y también están nuestras sesiones que comentaba Rocío al principio, estas 8 clases sobre su libro, en el que podrán ver muchas más citas de las que el profesor solamente mencionó algunas en esta tarde, muchas más citas de Borges para que se interesen por Borges. Sí, ciertamente muchos decían que Borges es un escritor para escritores, decían, es un dicho, pero la idea también es acercarnos a escritores así y sobre todo aquí en Venezuela, que no necesariamente tenemos esa cultura hacia Borges. Entonces, mil gracias, profesor, por su tiempo y un honor para nosotros siempre con estas actividades con usted. Muchísimas gracias, Andrea, un placer y lo mejor para todos ustedes, para Cedicia y para todos los que forman parte de Cedicia. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, nuevamente agradecida. Hasta luego. Chao, hasta luego, chao, chao.